La historia de Medio Oriente se ha visto marcada por pugnas y baños de sangre. Durante el siglo XX, esta región desértica al sur del Mar Negro y del Mar Caspio fue testigo y actor de los acontecimientos más importantes del panorama político, bélico, económico y social a nivel mundial. El destino de la región estaría marcado por intereses occidentales desde que en 1939 la compañía Standard Oil Company of New York encontrara yacimientos petroleros en el Reino de Arabia Saudí, iniciando así una serie de conflictos de escala mundial que llegarían hasta nuestros días. Un aspecto fundamental para comprender el desarrollo de Medio Oriente en el siglo XX y en la actualidad es entender el origen y desarrollo del fundamentalismo islámico. El wahabismo es una corriente del Islam muy conservadora que surgió en la península arábica en el siglo XVIII. Lo impulsaron aquellos creyentes que defendían volver a las enseñanzas de las tres primeras generaciones de musulmanes, conocidos como el Salaf, que en árabe significa antepasado. El wahabismo hace una interpretación especialmente beligerante del yihad como el recurso de la espada, pero no ya para defender su fe, sino para imponerla a cualquiera que sintiera de ella. En Arabia Saudí, este credo, con sus extremados rigorismos y puritanismo, impregnó de un conservadurismo al Estado, organizado por Abdulaziz al-Saud, como una monarquía absoluta y patrimonialista, y a la sociedad férreamente sometida a las prescripciones de la Sharia, sobre aspectos tales como el alcohol, el tabaco, el papel de la mujer y el castigo de los delitos. Otra de las grandes influencias para los grupos fundamentalistas árabes fue el ideólogo egipcio Sayyid Qutb. Qutb nació el 9 de octubre de 1906 en Cairo, Egipto. Fue un autor egipcio, educador, teórico islamista, poeta y el miembro principal de la Hermandad Musulmana Egipcia. Qutb estudió socialismo y literatura en la década de 1920 y 1930. Para 1940 estudió durante 2 años en Estados Unidos, en donde le horrorizó su cultura racista, las relaciones superficiales de amistad, la libertad sexual de las mujeres y las manifestaciones artísticas que él consideraba primarias. Al volver a Egipto, Qutb imaginó una sociedad de comodidades tecnológicas occidentales, pero con una política islamista que mantuviera el individualismo a raya, dando pie a un marco moral que evitara que los deseos individuales poseyeran a la población. A raíz de esta fuerte convicción, Qutb comenzó a militar en el partido Hermanos Musulmanes y el partido. En 1952, Nasser lanzó un golpe militar que derrocó a la dinastía de Muhammad Ali, una monarquía pro-occidental. Se dice que este golpe de revolución socialista fue planteado por Qutb y la hermandad junto con Nasser. Nasser hizo tratos con la CIA y Occidente y a raíz de un atentado contra su vida, decidió ilegalizar los partidos de oposición. Qutb fue arrestado y torturado, en donde su pensamiento se radicalizó, llevándole a pensar que los males de Occidente no eran solo el individualismo. Aquella cultura salvaje daba rienda suelta a lo más bajo del ser humano. La cultura occidental era una enfermedad apocalíptica que nos hacía regresar a la barbarie y que amenazaba a los musulmanes. Qutb fue ejecutado en 1966, convirtiéndose así en un héroe de la causa. Los escritos de Qutb influenciaron a muchos jóvenes árabes, incluyendo al académico palestino y posterior fundador de Al-Qaeda, Abdullah Yusuf Assam, y también un joven Ayman Zawahiri, quien sería el mentor de Osama Bin Laden. Bin Laden nace el 10 de marzo de 1957 en Riad, en el seno de una acaudalada familia. Tras recibir formación universitaria, se movilizó a raíz de la invasión soviética de Afganistán en 1979, en donde debutó en el escenario afgano de la mano de los servicios secretos de Arabia Saudí, Pakistán y Estados Unidos, 3 países muy interesados en reclutar combatientes islámicos de cualquier procedencia para fortalecer las opciones de la guerrilla afgana y conseguir la expulsión de los soviéticos de Afganistán. Desde 1980, Osama Bin Laden tomó parte en la lucha contra los soviéticos, organizando campos de entrenamiento, dirigiendo labores de reclutamiento y captando donaciones para la yihad. Durante esta guerra se fueron acumulando visiones oscuras del Islam que nada tenían que ver con el ideal de paz y libertad que proclamaba Reagan.
Poco después de la victoria de los mujahidines, la inestabilidad política y el poco apoyo de Occidente permitieron que una facción se alzara con el poder. Un grupo de jóvenes educados en madrasas. Los llamaban los estudiantes, que en idioma pastú se dice talibán. El 5 de agosto de 1991, las fuerzas iraquíes de Saddam Hussein invadieron Kuwait, provocado por el conflicto de este país con Irán y la disputa por el petróleo. Ante la amenaza de que la invasión se extendiera, Arabia Saudí pactó con el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, un permiso para que el ejército norteamericano invadiera, dando así inicio a la Guerra del Golfo. En aquel entonces, Osama Bin Laden, quien acababa de regresar al país tras la guerra de Afganistán, intentó convencer al ministro de Defensa de Arabia Saudí que podía defender al país con un ejército de mujahidines, pero no logró convencerlo, y en unas semanas más de 500.000 de soldados llegaron a Medio Oriente. Esto fue, para Bin Laden, la prueba de que Occidente había invadido el corazón del mundo árabe, y aunque habían sido en el pasado sus aliados contra los rusos, ahora representaban la mayor amenaza contra el Islam. Llegó el fin de siglo y Osama Bin Laden envió a sus hombres a Estados Unidos. Gracias a las cordiales relaciones de Arabia Saudí con Estados Unidos, no le costó mucho conseguir visas para vivir en América y estudiar para ser pilotos. Hay mucha confusión, les pedimos disculpas porque no podemos aportarles más datos. Las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que hayan sido 2 aviones los que han chocado contra el edificio. Es una de las Torres Gemelas. Pero no se descarta además, según las noticias que nos están llegando, que se trate de algún atentado suicida. A partir de aquí la historia es más que conocida. Las guerras en Afganistán e Irak que propició George Bush, hijo, han tenido consecuencias catastróficas en Oriente. En 2003, uno de los que fueron aliados de Bin Laden contra los rusos, Abu Musab al-Zarqawi, creó una facción de Al-Qaeda en Irak, cuya brutalidad asustaba a los líderes de la organización. Zarqawi fue asesinado en 2005, pero su organización persistió y mutó. En el mismo año en el que el régimen de Ben Ali cayó, Bin Laden fue asesinado por las fuerzas estadounidenses. En 2013 se fundó el Estado Islámico con la intención de instaurar un califato a través de todo el mundo árabe, dando inicio a un cruento conflicto que conmocionaría al mundo.